Diseña, personaliza y regala sin rodeos. Pulseras, tazas, camisetas, cojines, llaveros, bolsas, chapas. Haz únicos tus regalos. Imagínalo y lo creamos. Desde una sola unidad hasta las que necesites. Puedes consultarnos y encontrar más información en nuestra web, en Facebook, por correo y por teléfono. Sin rodeos. En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes, en Teruel desde 1997. Puede confiar en nosotros. Estamos en carretera de Alcañiz 67. Cortada Peluquería de Caballeros. Estamos en Avenida de Sagunto 18 de Teruel. Reserva tu cita en el teléfono 622 019393. Cortada Peluquería de Caballeros. ¿Cuál es la situación epidemiológica en Aragón en el tiempo que llevamos padeciendo esta epidemia? Gracias, consejera. Sí, el objetivo de los próximos minutos va a ser intentar detenernos con un poquito de calma y hacer un análisis de lo que nos ha estado pasando las últimas semanas, de qué perfiles tiene la transmisión de la enfermedad, en qué situación estamos. Será una aproximación porque hay algunos de los números y de las cifras y de los aspectos que vamos a comentar a partir de ahora para los cuales tendremos explicación y hay otros que no podremos explicar, que tendremos que simplemente reflejar y que con el tiempo yo creo que nos irá aclarando. Bueno, esto es la distribución de los casos confirmados por grupo de edad. Es incidencia acumulada, quiere decir que esto es lo que ha pasado desde el principio de la transmisión de COVID en nuestra comunidad autónoma. Lo que yo creo que se puede ver, estas fotos, yo siempre lo digo, la foto final cambiará la inicial, porque la inicial se puede deber a razones diversas, pero esto lo que nos dice de una manera muy intuitiva es que esta enfermedad se acumula más o tiene mayor incidencia o golpea de manera más fuerte en edades más avanzadas. Si esta misma valoración la hiciéramos no solo para los casos confirmados, sino que la trasladáramos a qué es lo que está pasando en hospitalizados, podríamos decir que el 90% de los hospitalizados tienen más de 50 años y el 55% más de 70. Y si lo trasladáramos a fallecidos, la cifra todavía nos apunta más en esta dirección, porque prácticamente el 94% de los fallecidos tienen más de 70 años. De alguna manera refleja el perfil que siempre hemos comentado de que esta enfermedad afecta fundamentalmente o que tiene una mayor incidencia en grupos de edad más avanzados. Estos son los casos confirmados más casos posibles. Nuestra fuente en este caso es el 061. Aquí se agruparían los casos que están confirmados con prueba con PCR y también aquellos casos en los que el 061 lo que está haciendo es recomendar el aislamiento en el domicilio, ¿vale? Hay aquí en esta gráfica una barra que destaca que es la del día, creo, 20 del 3, que no tiene explicación, probablemente sea un artefacto de notificación, no sabemos a qué se debe, esa barra especialmente alargada ese día. Probablemente cuando discriminemos mejor los casos se corregirá y la reubicaremos en altura, pero yo creo que con esta gráfica hay que quedarse sobre todo en la parte de la izquierda, que es el incremento que desde los primeros días de marzo
empezamos a tener. Hay una parte ascendente. No hay que darle valor a partir de la barra grande, pero lo que sí hay que quedarse con que desde ese día tenemos una incidencia ascendente tanto en los casos confirmados como en los casos que son posibles. De hecho, fíjense que los casos confirmados son los que aparecen en naranja y los posibles son en verde. Eso lo que pone en evidencia es que tenemos muchos más casos que los confirmados, que son aquellos que refieren síntomas respiratorios, que se quedan domiciliados, que se quedan en su casa en aislamiento, que no se les hace prueba de PCR, que puede ser que todos ellos no sean COVID positivos, es verdad que algunos pueden sufrir otros problemas, pero nos da de alguna manera la dimensión del impacto de la enfermedad. Estos casos todavía se nos tienen agrupaciones, la mayor parte de ellas institucionales y la mayor parte de las institucionales residencias. Estamos hablando que hasta ayer teníamos 104 agrupaciones, 22 en Huesca, 13 en Teruel y 63 en Zaragoza. Y luego hay alguna que afecta a más de una provincia. Insisto, la mayor parte de las agrupaciones se nos dan en ámbitos institucionalizados en residencias. Y el número de casos relacionados con estas agrupaciones son 477 y los fallecimientos 39. A estas alturas, en la comparación que tenemos con otras comunidades autónomas, el que todavía tengamos identificados el 50% de los casos para los que trabajan o trabajamos en el ámbito de la epidemiología sigue teniendo un gran valor, ¿vale? Porque nos permite todavía relacionar en un porcentaje importante de casos vínculos de transmisión. Esta sería una imagen de cómo se está distribuyendo en la comunidad autónoma y en la ciudad de Zaragoza los casos confirmados. En la ciudad de Zaragoza yo creo que la imagen es muy intuitiva. Tenemos casos por toda la capital, ¿vale? Hay algunos que destacan más por la intensidad lumínica, que fundamentalmente se deben, como en el caso, como cuando hablábamos antes, a los centros residenciales, pero lo que se puede ver, yo creo que de manera bastante intuitiva, es que la difusión de la enfermedad en una ciudad como Zaragoza, pues está generalizada. Es la demostración quizá visual de que tenemos difusión comunitaria sostenida de esta enfermedad en estos momentos. ¿Qué es lo que refleja el gráfico de la izquierda? El gráfico de la izquierda probablemente tiene más que ver con la situación demográfica que tiene Aragón, donde se concentran casos fundamentalmente en las capitales y también en las zonas donde hemos tenido brotes ligados a instituciones de nuevo, pues que han podido ser objeto de comunicación estos días. Pues podemos estar hablando en la provincia de Huesca, por ejemplo, de la situación destacable de Biescas o de Castejón con alrededores, con los pueblos de alrededores, o Sariñena. En Zaragoza podemos destacar, por ejemplo, no mucho, pero la zona de Calatayud, por el ámbito del hospital, la zona residencial de Épila, en Teruel, Monreal, Alcañiz, el propio Teruel. Bueno, ahí la imagen no es tan nítida como en Zaragoza capital, pero sí que evidencia la agrupación en las grandes capitales y en los donde hemos podido tener problemas de comunitarios o residenciales, digamos, más abundante en casos. Estas son las atenciones relacionadas en algo que no habíamos comentado hasta ahora, en atención primaria, ¿vale? Con lo cual se ve que desde el día 15 comienzan las atenciones, hay un artefacto, de nuevo, cuando digo artefacto me refiero a una situación que se tiene que explicar, más que por la situación de la enfermedad, por el sistema de notificación, va ligado al fin de semana. El fin de semana es lógico que las atenciones no se hagan tanto desde primaria, sino desde otros ámbitos asistenciales, y por eso el día 21 y el 22 aparecen con las barras más bajitas. Pero lo que está evidenciando es que se empiezan a incrementar y a ser frecuentes los diagnósticos en atención primaria, ¿vale? De hecho, el día 23
se superan los 500 diagnósticos en primaria. Aquí habría que hacer la misma reflexión que el 061. Primaria está valorando muchas veces, en la mayor parte de los casos, sin test de confirmación, sin PCR, con lo cual se diagnostican únicamente signos clínicos, signos de catarro, signos catarrales, signos de infección respiratoria. Por eso estos datos, con toda seguridad, están sobreestimados. Puede ser que incluyan COVID y algunos otros procesos catarrales que no sean COVID, pero la situación es así. Vamos a tener que manejarnos a partir de ahora con este indicador. Puede que sea una sobreestimación, pero creo que es bueno que lo tengamos todos. Esto es la relación de casos por sectores, ¿vale? También yo creo que es muy evidente que las curvas que destacan más son las ligadas a las capitales. Estamos hablando de Zaragoza 1, Zaragoza 2 y Zaragoza 3, que son las que destacan por alto, y después más pequeñitas los datos brutos de otros sectores como pueden ser Calatayud, Barbastro, Teruel y Alcañiz, ¿vale? Donde más se agolpan es en los sectores donde más población tenemos. Vamos a mortalidad. ¿Qué es lo que refleja esta gráfica? Esta gráfica lo que refleja es la mortalidad que se ha producido en Aragón por las fechas que aparecen abajo por todas las causas, no por COVID. Nuestra fuente de información es el sistema de mortalidad que registran los juzgados, que es la fuente principal de mortalidad para nosotros, y lo que pone en evidencia, esta es la gráfica de Aragón, luego veremos la de Zaragoza, Huesca y Teruel, es que desde la semana 12, que es la semana pasada, tenemos una sobremortalidad en la comunidad autónoma. Es lógico pensar que esta sobremortalidad se deba a la aparición de COVID, a la aparición del coronavirus desde hace varias semanas, pero es verdad que a partir de la semana pasada se incrementa la mortalidad por encima de lo que sería esperado, ¿vale? Lo que sería esperado sería la raya de en medio, con valores significativos estadísticos entre el naranja y el verde, digamos que supera las expectativas más altas que podríamos tener de mortalidad para estas mismas fechas. No había pasado así hasta las semanas anteriores, a la semana anterior, pero sí que lo vemos claramente a partir de la semana pasada. Esto es la misma gráfica, tanto en Teruel como en Zaragoza como en Huesca. Vemos que probablemente ese incremento se debe fundamentalmente a Zaragoza y un poquito menos a Teruel. Con los datos de Huesca, aunque son muy favorables, nosotros seríamos prudentes. No sabemos si ese es un dato que los próximos días se corregirá o no. Deberíamos ser prudentes con esta información. Esto es un poco el resumen de la descripción de lo que estamos teniendo. Yo lo que sí insistiría que lo que pone en evidencia es que algo que ya venimos diciendo desde las últimas semanas, tenemos difusión comunitaria de coronavirus y en esta situación por eso es extremadamente importante mantener las medidas de aislamiento y de distanciamiento social. Nos quedan todavía días en los que seguiremos creciendo en la incidencia y, por lo tanto, en los casos acumulados y también en la mortalidad. Hasta finales de semana no seremos capaces de valorar si estas medidas son efectivas desde un punto de vista epidemiológico. Y eso hay que saberlo, hay que conocerlo, porque las cifras que seguiremos dando en los próximos días irán concordantes con esta situación de incremento que hemos tenido en los últimos días y en las últimas semanas. ¿Pasamos a las preguntas? Sí, pasamos a las preguntas. Diario de Teruel pregunta si se han realizado ya traslados de pacientes de otras patologías del Obispo Polanco al Hospital San José y si se están trasladando pacientes del área sanitaria de Alcañiz a Zaragoza. Y también quiere saber si se prevé medicalizar algún hotel pronto de la ciudad de Teruel o ya se ha hecho con el Hotel Ciudad de Alcañiz. ¿Puedo contestar? Sí.
El hecho de que se deriven pacientes del Obispo Polanco al Hospital San José es algo que se hace habitualmente antes de entrar en la epidemia de COVID. Es un sistema habitual y de la misma manera trasladar pacientes del Hospital de Alcañiz a Zaragoza también cuando no es suficiente la capacidad asistencial que se tiene en el Hospital de Alcañiz. Es decir, que no por necesidad del COVID, sino que se sigue con los procedimientos habituales y hasta ahora no ha habido una excepcionalidad en este sentido. Y respecto a hoteles medicalizados, no se trata, no es ese el concepto. Realmente van a ser pacientes que van a estar a la espera de resultados y a los que se les destina personal sanitario, sobre todo enfermeras por si necesitan algún tipo de cuidados, pero no es un hotel que se haya convertido en un hospital o que esté medicalizado. Onda Cero pregunta, ¿se plantea en Aragón ceder recursos a comunidades más afectadas como Madrid o Cataluña o bien recibir pacientes de esos territorios? Y también pregunta por compras. La Comunidad Valenciana ha destinado 11 millones de euros a la compra de material sanitario en China y Castilla y León estima gastar otros 10 millones. Al margen de las donaciones privadas, ¿cuánto prevé invertir Aragón en este tipo de importaciones? La distribución de recursos y las necesidades que pueda haber de atención entre comunidades autónomas, evidentemente esto sería marcado por el propio Ministerio de Sanidad y a través del Consejo Interterritorial siempre habrá que mantener unos criterios de equidad. Por eso no es algo que desde la comunidad autónoma tengamos en absoluto previsto. Esto tendría que venir en todo caso a nivel nacional determinado por el propio Ministerio si se pudiera dar esa circunstancia. Y respecto a la previsión, no tenemos un cálculo concreto. Estamos adquiriendo todo el material que podemos, el que es capaz el sistema ahora global de suministrar y, evidentemente, por supuesto, no reparamos en recursos económicos. Invertiremos todo lo que haga falta. Pregunta de Televisión Española. Un sindicato médico ha anunciado su intención de denunciar la falta de material de protección. Si, como en Madrid, un juez determina la entrega en 24 horas, ¿puede hacer frente el Gobierno de Aragón a este requerimiento? El equipamiento se está distribuyendo con criterios que están previamente acordados desde los servicios de prevención y atendiendo a las circunstancias de cada centro sanitario. Y esa es la distribución que estamos haciendo de los equipos con criterios protocolizados. Ebro FM. La consejera de Presidencia anunció ayer la llegada de 10.000 test rápidos a Zaragoza comprados en China. Se han adquirido a la empresa china BioSA con sede a una empresa china. Hay informaciones que señalan que estos test no funcionan correctamente. Pues efectivamente están todavía en proceso de validación por el Instituto de Salud Carlos III. Está todavía por determinar hasta qué punto es el nivel de fallos que pueda tener en los negativos, porque indudablemente los tiene. Los positivos son buenos en la medida que de forma rápida se detectan los casos que son positivos y se pueden determinar actuaciones, pero indudablemente el número de fallos en los test negativos pues obligará a tener que repetir la prueba. Están en proceso de validación. Radio Huesca. En los últimos días se multiplican las quejas por la deficiente prestación del transporte sanitario y de la atención médica a personas con síntomas graves en el medio rural. ¿Qué medidas piensa poner en marcha el Gobierno de Aragón para revertir esta situación? Pues lo que hemos hecho es que hay que entender que también el 061, claro, sigue atendiendo el resto de urgencias y emergencias sanitarias que puedan surgir, pero lo que hemos hecho de momento, como primera medida, incorporar 11 ambulancias más que nos ha ofrecido la Cruz Roja, ya están incorporadas, y hemos ampliado los horarios de presencia de todas esas ambulancias que lo que tenían eran a los profesionales con guardias localizadas. Hemos ampliado de forma bastante importante esos horarios de presencia física. En el Hospital San Jorge comienza a preocupar la situación de las plazas de la UCI por coincidencia con casos de COVID con patologías habituales. ¿Se van a adoptar medidas como equipamientos o alguna plaza más o derivar pacientes a centros privados? Al día de hoy hay plazas suficientes de UCI.
Se han adoptado medidas, ya están adoptadas, como se están adoptando en todos los centros, de utilizando quirófanos, salas de reanimación, ampliar lo que es el número de camas UCI. Y ahora ya no corresponde hablar de derivación a centros privados, puesto que los centros privados están incorporados ante la epidemia al sistema público con una misma coordinación desde el Salud, trasladando recursos de unos centros a otros, tanto pacientes como recursos. Pregunta el periódico Aragón. ¿Están claros los criterios de distribución del material de protección cuando lleguen? ¿Cómo se está concretando la colaboración de la sanidad privada en Aragón? Como decía antes, por supuesto que está determinada la distribución de material, atendiendo, pues por supuesto, están primero los casos confirmados, luego vienen los sospechosos y estoy hablando de los profesionales que tienen que tratar con un caso confirmado, tienen que tratar con un caso sospechoso o no está ninguno de los dos casos. Son los servicios de prevención del sistema los que han determinado en cada caso cuál es el equipo de protección que se precisa y en función de eso lo vamos distribuyendo, como he explicado antes. Y respecto a lo de la colaboración con la sanidad privada, pues repito, está absolutamente incorporado en todos sus recursos humanos y materiales al sistema público. En este momento no podemos hablar de sistema público y privado, una única coordinación. La compra de 1,5 millones de mascarillas que se anunció ayer es independiente de la que informó el Ministerio de Sanidad de 430 millones. ¿Saben ya cómo se va a distribuir ese paquete y cuánto material podría llegar a Aragón? Todavía no lo sabemos, todavía no nos han dicho del Ministerio cuánto va a llevar. Efectivamente, tenemos encargado ya desde hace unos cuantos días 1,5 millones de mascarillas que esperamos que lleguen este fin de semana. Es un pedido formalizado y la fecha de entrega se supone que es este fin de semana. Pero además, en estos días hemos podido conseguir también un pedido de otro 1,5 millones. Efectivamente, tenemos 3 millones de mascarillas en este momento, 3 millones de mascarillas pendientes de entrega que si se cumplen los plazos será este fin de semana o a principios de la próxima. Desde Aragón Televisión, ¿cuántos pacientes con coronavirus se han trasladado a las residencias habilitadas para ellos y qué previsión hay para las próximas en abrirse? ¿Se está movilizando ya el personal sanitario que se recogía en la instrucción enviada ayer por el Salud y qué movimientos se están haciendo? ¿Se ha contratado ya a gente de la Bolsa de Trabajo del IAS? Bueno, hay una parte a lo mejor que puedo responder yo, que es lo relativo a las residencias. Yo creo que hasta hace un momento las personas que se habían movido de centros residenciales o de centros hospitalarios a los residenciales intermedios que se han puesto en marcha eran una veintena. Hoy se pone en marcha un segundo centro, que es el de Zaragoza, y en los próximos días se van a poner los 2 de Teruel y el segundo centro de Zaragoza, que además es el más grande. Hoy mismo se empezarán a mover personas al primer centro que se pone en marcha en Miralbueno, en Zaragoza. ¿Cuántas pruebas se están haciendo ahora y cuándo llegarán los test rápidos? ¿Van a asumir la gestión de ni en 10, ni en 25, ni en 1, ni en 3. Conforme vayan dándose situaciones susceptibles de intervenir, pues yo creo que conjuntamente con el Departamento de Ciudadanía iremos valorando las situaciones. Muchas gracias. Pues muchas gracias.